mucho y esta palabra sé que viene de parte de Dios. Le he puesto un título, lo cambié varias veces porque sentía que era yo el que estaba escribiendo y lo cambiaba y lo cambiaba y lo cambiaba y lo cambiaba hasta que sentí que era el Espíritu Santo quien lo puso. Porque a veces las cosas sencillas, a veces uno quiere impactar porque se quiere mostrar uno, Claudia. Entonces uno tiene que matar el orgullo, la altivez, la vanagloria y tiene que mostrarse el protagonista de la historia. El protagonista de la historia no eres tú. El protagonista de la historia es Jesús. Porque tú no moriste en la cruz, fue Él. Y el título del mensaje dice: tus sentimientos, el ayuno y la oración. Tus sentimientos, el ayuno y la oración. Vamos a buscar el primer texto, vamos a leer varios. Mateo capítulo 17. Ya saben que a mí me gusta leer varias versiones, leo. Y porque es bueno contrastar, no es bueno quedarse con una sola. Dice Mateo capítulo 17, versículo 21, esa es la versión Nueva Biblia Viva. 17:21, no es que yo tenga todas las Biblias en mi casa, ¿no? Sino que en el internet ahora mismo un clic y tiene 20,000 versiones de Biblia. Cuando usted vea una versión rara, pues reprenda al diablo inmediatamente, ¿no? Porque si 20,000 dicen una cosa y hay una que dice algo diferente, lo que tiene que cambiar son palabras, verbos. Bueno, verbo no, porque cambiaría el sentido de la oración. Dice así: pero este tipo de demonios, pero este tipo de demonios no sale a menos que uno haya orado y ayunado. Acá esta es la versión Reina Valera, si más no me equivoco. Dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Pero me encanta esta versión porque pone el verbo en pasado. La versión que les acabo de leer pone el verbo en pasado. Yo no soy profesor de castellano, pero algo debemos de saber porque es nuestra lengua. Y aquí dice que uno haya pasado, orado y ayunado. Quiere decir eso que no puedes orar y ayunar en el instante que vas a reprender el demonio. Nueva Biblia Viva, Nueva Biblia Viva. No puedes orar ahí, no puedes ayunar ahí. Tienes que haber ayunado antes. Eso quiere decir que tenemos que tener una vida de oración y ayuno. A mí no me gustaba ayunar hasta que entendí que era necesario. Porque hay cristianos viejos que no nos gusta ayunar o no les gusta ayunar. Pero un pilar de la vida del cristiano es ayunar. ¿Y sabe por qué no ayunamos? Porque no vemos el mundo espiritual. Si viéramos el mundo espiritual, pasáramos ayunando a cada rato. Porque es el que te va a preparar, es el que te va a sostener, es el que te va a dar firmeza junto a la oración. Y esa oración tiene que ser un ruego, una súplica, para cuando venga el momento que no le pase como a mí. Porque me voy a poner yo de ejemplo para no coger a nadie, ¿verdad? Que cuando te digan: ven, ora por mí, yo diga: ay, no estoy preparado, no he orado. A veces en mi casa me llaman o me llamaban, pues. No que ahora no lo hacen, sino que ahora sí estoy preparado. Pero antes, un tiempo atrás, me llamaban: ven, ora por tu tío. Dios mío, hermana, era que me iba a santificar, ¿será? No puede ser. ¿Sabías que en nuestro interior hay una batalla interna? Mi querido hermano, esto es una de las cosas que más
no desconocemos porque las sabemos, ignoramos. Que más descuidamos, más bien. Y es que tenemos una batalla interna. Usted y yo tenemos una batalla interna todos los días de la vida. Todos los días de la vida, usted cuando abre sus ojos, aún durmiendo en sus sueños, hay una batalla. Y no es que los demonios quieren entrar a la casa, es que tú en tu sueño tienes una batalla. Y no solo es por tu alma. No solo es que tu alma se vaya para el infierno o para el cielo. Hay una batalla interna por tus sentimientos y por tus emociones. De un lado está Satanás, los demonios y su amiga preferida, la carne. Ahí tratando de gobernar tus sentimientos y emociones. Y por el otro está tu espíritu, que muchas veces, a veces está todo ahí en el rinconcito. Es como cuando invitan a la fiesta y está el que se sienta en lo último, nadie lo saluda, nadie le habla, y ahí está. Todo el mundo bailando en las fiestas mundanas, ¿no? Todo el mundo bailando y él ahí quietecito, ¿no? A veces el espíritu de nosotros está así, y ni se diga del Espíritu Santo. Y de este lado está el Espíritu Santo y tu espíritu, tratando de ayudarte. También tratando de gobernar tus emociones y tus sentimientos. Porque la Biblia dice que estos se oponen. Y entonces tú no haces lo que quieres, sino lo que uno de estos dos bandos te haga hacer. ¿Sabías eso? Y esa batalla se libra todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días. Por eso es que nuestra relación con Dios no puede estar supeditada, no puede estar amarrada a nuestras emociones y a nuestros sentimientos. Ya yo aquí estoy entrando en materia. No puede ser que hoy un día estés triste y no te den ganas de orar. No puede ser que un día hoy estés una emoción feliz y sí te den ganas de orar. María José. Emma no está, ¿verdad? Emma viene la segunda. María José, que es psicóloga. Me voy a meter en ese campo. Hablar de psicología. No puede ser, hermano. Tus emociones no pueden dictaminar tu relación con Dios. Usted tiene que orar aunque no tenga ganas. Usted tiene que ayunar aunque le duela el estómago. Usted tiene que orar aunque esté triste, esté feliz, amargado, como esté. Obviamente usted sabe cómo debe de hacer. No nos podemos presentar amargados delante de la presencia de Dios. Tiene que pedir perdón. Que Dios, que el Espíritu Santo, que Jesús controlen esas emociones. Pero orar, porque eso no debe de determinar tu relación con Dios. Y fíjese una cosa, los demonios y tu carne quieren atar tu vida con sentimientos como el temor. Y me voy a adelantar, de él es que vamos a hablar, de ese sentimiento. Ahorita me voy a buscar unos psicólogos por ahí para poder explicar qué es emoción y sentimiento, porque hay que diferenciarlo, ¿sí o no, psicóloga? Pero ese sentimiento llamado temor, tu carne quiere atarte. Pero ¿sabes qué hace el Espíritu Santo y tu espíritu? Tratan de mantenerte en libertad a través de la confianza en Dios. Entonces tenemos un sentimiento llamado temor, pero tenemos un sentimiento llamado confianza. ¿A cuál vas a alimentar? ¿Al temor? ¿Al bando de la carne? ¿O al bando del Espíritu Santo que te quiere dar confianza?
y tú determinas esa decisión con lo que haces, y más adelante lo vamos a ver. Entonces, a manera de información, y espero hacerlo bien, hay que diferenciar rápidamente qué es una emoción y qué es un sentimiento, porque a veces creemos que son lo mismo y no son lo mismo. Una emoción es una cosa, un sentimiento es otra. Solamente van a alzar la mano las personas que saben la diferencia entre uno y otro. María José obviamente la debe de saber, o si no, ya perdió psicología, ¿verdad, Claudia? Sí, ya perdió, porque eso es lo primero que le deben de dar. Alce la mano, ¿quién sabe la diferencia? Emociones, sentimientos. ¿Nadie? Usted sabe que a mí me gusta enseñar, yo muy poco predico. Las emociones son las reacciones inmediatas que tenemos a una circunstancia que vivimos. ¿Verdad, psicóloga? Estoy bien, ¿sí o no? Son esas reacciones que nosotros tenemos. Entonces, si yo veo que me van a regalar un tarro de leche con crema de esos que venden en la Castellana, yo me pongo feliz. Y esa es la emoción. ¿O no? Ah, bueno, los que tienen dieta no. Los que no tienen dieta se ponen felices. Ah, bueno, los que tienen dieta se ponen tristes. ¿Por qué no me trajiste unas manzanitas? ¿Por qué no me trajiste? Ahí está la emoción. Una reacción a algo que te sucedió. El sentimiento, y es el más peligroso. Los sentimientos son más peligrosos que las emociones. El sentimiento es la capacidad que tiene el ser humano de racionar la emoción y pensar: ¿por qué me trajo leche con crema si ella sabe que yo estoy en dieta? Y comienza a apoderarse en ti un sentimiento. Puede ser de odio. O vamos a poner otro ejemplo más claro. Todos los días sales de tu casa y hoy viste un accidente. ¿Qué tuviste? Miedo. Es la emoción. Pasó 2 días, 3 días y otra vez otro accidente. Miedo. Y 5 días después otro accidente. Miedo. Pero ya la cuarta vez, la quinta vez, tu mente va diciendo: bueno, ven acá, por aquí no puedo estar pasando. Entonces ya tú no vas teniendo miedo, sino temor, que es el sentimiento. Entonces el sentimiento se va apoderando de ti y tú dices: por aquí no paso, por aquí no me meto, porque algo va a pasar. Porque ya la emoción te fue trabajando y tú fuiste razonando y dijiste: no. Y entonces el corazón comienza a llenarse de temor. La diferencia más importante entre uno y otro, mi querido hermano, para que usted sepa la guerra que hay en su mente y en su corazón, la diferencia más clara es que las emociones son momentáneas, pasajeras. Yo puedo tener hoy felicidad y al instante se me puede acabar. La felicidad, cuando me termine la leche con crema, perdón, la alegría, eso, gracias. La alegría se puede acabar. Ay, sí, hoy vi a mi novio. Pero como tú ves a tu novio todos los días, entonces aunque no lo veas hoy, igual estás feliz porque estás con él. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando viene miedo a tu vida, porque este espíritu llamado miedo llega, viene uno peor a atarte para siempre, que se llama el temor. ¿Y cuántos de nosotros estamos atados con cadenas de temor? Por muchas cosas que el enemigo ha hecho en nuestras vidas, y ha hecho que nos ate el espíritu del temor. Y quiero que veamos a través de la Biblia algunas acciones que hace este espíritu del temor. Esto es una guerra. Y Satanás lo que quiere es matarte,
destruirte, mantenerte en el suelo, porque Él sabe que en el momento que tengas la capacidad de levantarte, pierde. Mire lo que estoy diciendo, cuando tú tengas la capacidad de levantarte, porque el Espíritu Santo simplemente te extiende su mano, tú tienes que agarrarla. Yo me imagino a Pedro, que vamos a hablar un poquito, gritando: sálvame, sálvame, sálvame. Bueno, yo me imagino que Pedro estaba gritando más desesperadamente que yo, ¿no? Porque se estaba hundiendo en el agua. ¡Sálvame! ¡Sálvame! Y yo me imagino a los discípulos también gritando: Jesús, no tienes cuidado de nosotros. Dios mío, este Jesús que es despistado como Arsenil. No puede ser. ¡Sálvame! Y yo me imagino a Jesús bien fresco, porque Jesús es fresco, pero no en nuestro pensamiento, sino que como Él sabe lo que va a pasar, Él se fresquea. Él sabía que con la voz iba a callar los mares. Entonces Él estaba fresco, estaba durmiendo. Y va caminando hacia Pedro, le extiende la mano. Pedro tuvo que haber cogido la mano, si no se hunde. Si no se hunde. Y el sentimiento del temor tiene unas acciones. Vamos a ver la primera. Y quiero que esté concentrado. Reprenda el espíritu de sueño. ¿Sabía que eso también es una batalla? No voy a hablar jocosamente, voy a hablar muy seriamente. El espíritu de sueño es una batalla que tienes en la iglesia. Así sea que madrugues, así sea que trabajes toda la noche, cuando llegas a la iglesia, eso es un espíritu. Porque los que oran en las madrugadas, ¿por qué se les va el sueño? ¿O es que en la madrugada no da sueño? ¿Sí o no? Y sabroso, ¿verdad? Uf. Pero cuando uno se para, ora, reprenda el sueño, usted no tiene sueño. Reprenda el sueño. Ay, es que el hermanito predica suave. Bueno, reprenda el sueño, hermano. O ore para que el hermanito predique más fuerte. Primera de Samuel 17:11. Dice así. 17:11. Oyendo Saúl y todo Israel, este es un pasaje muy conocido. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Qué tuvieron? Gran miedo. O sea, la emoción del miedo. Aquí es donde más nos vamos a detener. Es que no se preocupen, los 50,000 puntos que faltan van a ser rápidos. Este es donde nos vamos a detener más. ¿Sabe una cosa? Este es un pasaje muy conocido. Ahí está Goliat, el bocón, gritando: mándenme a un israelita, mándenmelo. Es como en todas esas peleas en los colegios que yo he trabajado: vente, y sacan el machete. Sí, Claudia, yo he trabajado en colegios así. Lo más impresionante de esta historia es que es la lengua de Goliat. No era la armadura que tenía, y yo no sé, el Espíritu Santo me lo puso en mi corazón y se lo voy a decir tal cual como me lo puso. Yo creo, y ahí está escrito, que Saúl y el ejército eran bien expertos en la guerra. No creo que eran unos principiantes. Ellos estaban ahí porque estaban dispuestos, iban a la guerra, eran soldados. Y de seguro en algún momento habían tenido que luchar con un gigante de esos. No creo que fuera la primera vez que se enfrentaran a un hombre de ese tamaño. Es más, si retrocedemos en la historia, cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, uno de los mensajes o de las cosas que trajeron los 12 espías fue que era tierra de gigantes. Entonces ellos estaban acostumbrados a ver gigantes. Por eso no creo que lo que impactó a la vida de Saúl y el ejército fue la estatura ni la armadura, aunque la Biblia lo describe con mucho detalle.
Yo creo que lo que más impactó fue la lengua de Goliat. Tenía una lengua viperina, una lengua larga, la lengua era más grande que él. Pero ¿sabe qué es lo más impactante? No tanto la lengua, sino la fluidez con que mataba la fe del pueblo de Israel o del ejército y de Saúl. La fluidez con que su lengua hablaba matando la fe de Saúl y el ejército. Eso es lo más impresionante. ¿Cómo es posible que con tantas victorias obtenidas en la historia, ellos tuvieran miedo? A Saúl y al ejército no le asustó tanto el físico de Goliat, como sí le asustó su boca. Y eso está ahí mismo. En el mismo, lo que acabamos de leer, no hay que hacer una interpretación. Está literal, dice, 1 Samuel capítulo 17, versículo 11, dice, oyendo Saúl. No dice viendo Saúl. Dice, oyendo Saúl. ¿Y quién más? Y toda Israel. O sea que ellos estaban pendientes a lo que estaba diciendo. Ahora bien, mi querido hermano, esas palabras estaban respaldadas por un físico, una armadura, una espada. Porque no crea que los demonios lo que te dicen lo dicen por decir, están respaldados. ¿Cómo actuar aquí? O más bien, ¿cómo actúa el temor aquí? Porque ya vamos a hablar ahora del temor, que es el sentimiento. ¿Cómo actúa el temor aquí? Entonces la pregunta obvia sería, ¿a quién escuchaba y veía Saúl y el ejército? Les pregunto, ¿a quién oía y veía Saúl? ¿A quién? Pero dígalo con seguridad. Están como mis estudiantes que a veces creen que les voy a poner un 1 y entonces le da miedo. ¿Veían a Goliat, sí o no? Pero sabe una cosa, lo que me decía el Espíritu Santo, sino que no solamente veían a Goliat, sino que veían su propia capacidad. Y me adelanto, no su incapacidad, porque normalmente nos hablan de que vemos nuestras incapacidades. Y realmente si vemos nuestras incapacidades, pues es más fácil no creer. Pero aquí no estaban viendo sus incapacidades, porque ellos eran capaces para la guerra. ¿Me está siguiendo? Yo voy lento, pero ¿me va siguiendo? Ellos aquí no estaban viendo su incapacidad, porque ellos eran expertos guerreros. No era la primera vez que iban a batallar. Ellos eran unos guerreros, Claudia, eran unos soldados. Es como cualquier ejército de hoy en día, un ejército de un país va a enfrentarse con otro, que hay bastante ahorita, ¿no? ¿Usted cree que el ejército va sin entrenar, sin capacitarse? Dos ejércitos de ahora que pasan es entrenando y estas armas tienen que entrenarse, etcétera, etcétera. Van capacitados. Entonces lo que vieron ellos no fue su incapacidad. Lo que les mostró Goliat con su boca viperina y con su gran físico fue su capacidad. Fue la capacidad que tenían ellos. Ahora bien, ¿qué más les mostró? Y esto es lo más peligroso, hermano, y esto es una de las cosas que más muestra el espíritu de temor a nuestras vidas y es con lo que más nos machuca. ¿Sabe qué hizo Goliat? Le mostró su capacidad y las comparó con las de él. Y entonces Saúl y el ejército se dieron cuenta que aunque ellos tenían capacidades, no iban a poder ganarle. Cuando comenzamos a dudar de nuestras propias capacidades, ahí es donde viene el asunto. Porque la incapacidad que uno tiene, bueno, eres incapaz. Hay gente que es incapaz para hacer algunas cosas, porque no todo lo podemos hacer. Pero cuando tú sabes que eres capaz de hacer algo y no lo puedes hacer, ¿me estoy explicando o no me estoy explicando? Es donde más entra el espíritu de temor.
Es donde más nos golpea. Y cuando sucede eso, fíjese lo que dice el mismo versículo que leímos. En lo último dice, se turbaron y tuvieron gran miedo. Se turbaron y tuvieron gran miedo. El temor entonces es experto en mostrar tus capacidades, pero no de una forma positiva, sino de una forma negativa. Tú eres capaz, pero no vas a poder vencer, porque quien está frente a ti es más capaz. Y eso es lo que te dice el demonio. Yo estoy hablando que es una guerra, y a veces nos llaman locos. Yo decía el sábado, creo que era, que estábamos predicando, que a veces yo voy caminando y hablo, Claudia, y la gente nos queda viendo. Antes de ayer, creo que fue antes de ayer, yo venía del Transcaribe, porque yo cojo Transcaribe, y venía bajando por la rampa. Usted sabe que es una rampa, el patio portal, y yo no me había dado cuenta. Yo me río, porque yo venía bajando mi rampa y yo comencé a cantar duro, Claudia. Estaba cantando una canción y yo venía cantando duro porque yo venía en mi guerra. Venía en mi guerra mental. Y esa es la que tenemos todos. Sino que nosotros, bien gracias, le dejamos que el diablo nos vaya ganando. Y yo venía cantando y de pronto también comencé a orar. Y de pronto cuando veo una sombra detrás de mí, ay, era una persona. ¿Qué pensaría esa persona de mí? ¿Que estaba loco? ¿Y qué hace hablando solo? Los que estaban al frente me veían los labios moverse. Bueno, está hablando solo. Pero ¿qué importa? A la final, ¿quién es el que se va para el cielo y quién es el que se va para el infierno? ¿El loco o el que te tilda de loco? Por eso la Biblia dice que esto no lo entienden la gente carnal, normal, porque esto es espiritual. Ahora bien, ¿cuál es la visión correcta? Porque no los voy a dejar ahí. ¿Cuál es la visión correcta? En el versículo 26 de ese mismo capítulo, y por tiempo nada más lo voy a mencionar. En el mismo capítulo, el versículo 26, ahí llega David a la escena. David tenía una lengua más grande que Goliat. Lea la historia y se dará cuenta que esto es una cuestión de palabra. De palabra y de quién tuviera más autoridad. Si Goliat o David. Fíjese que la guerra no comienza en el campo de batalla enseguida. La batalla comenzó en el momento que David puso el pie en el campo del enemigo. Comenzó la guerra espiritual enseguida. La autoridad que traía David contra la autoridad que tenía Goliat. Y dice la palabra de Dios que cuando llegó David fue cuando Goliat comenzó a gritar y a hablar y a decir. Y acá David escuchando. Y de pronto David, con su lengua más grande que la de Goliat y con un respaldo más grande que el de Goliat. ¿Amén o no amén? ¿Sabe lo que vio Caleb y lo que vio Josué cuando vinieron a dispersionar la tierra? ¿Usted sabe qué vieron ellos? No. Vieron que el amparo de ellos no estaba, que se había ido. ¿Y sabe qué es eso? Que Caleb y Josué vieron el poco demonios corriendo cuando llegó el pueblo de Israel. Yo me imagino que cuando llegó David al ejército, ahí al campo de batalla, donde estaban ellos, el demonio que tenía a Goliat comenzó a temblar. Uy, hay que hablar más fuerte. Pila, hay que gritar más. Porque ahora sí llegó uno
que entiende perfectamente y sabe que sus capacidades sí son suficientes. Terrible. Y ¡pum!, lanza la palabra David. Y en lo último del versículo dice: ¿para quién es este filisteo incircunciso? ¿Vieron que era un bocón? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a quién? ¿A quién? ¿Le dijo Saúl y el ejército de Israel? No. Les dijo a el ejército del Dios viviente. Entonces, ¿tú eres tú o tú eres del ejército del Dios viviente? Ellos habían perdido la capacidad de verse como el ejército del Dios viviente. Pero cuando llega David, dice: bueno, ¿y este quién es? Porque a la final tú no eres quien crees ser. Y me voy a adelantar, tú eres hijo de Dios. Sabes que tu respaldo, bueno, no me voy a adelantar. Sí, porque después le quito emoción, ¿verdad, Claudia? Y ya cuando llegue, ellos no eran el ejército de Israel, ellos eran el ejército del Dios viviente. Esta simple expresión cambia la situación. Porque entonces, mi querido hermano, y escuche esto, esa simple pregunta, esa simple expresión cambia inmediatamente el ambiente espiritual que había en el campo de batalla. Porque entonces el gigante cambió de ejército. No me entendieron. El gigante cambió de ejército. Todavía me siguen sin entender. Diga amén. El gigante cambió de ejército. Porque ya el gigante no era Goliat, sino era el Dios viviente, Jehová de los ejércitos. Ese era el gigante que ahora había en el pueblo de Israel, en el ejército del Dios viviente. Porque antes no existía ningún gigante en el ejército de Saúl, Claudia. No había gigantes. No, perdón. Sí había. Sino que ellos no se habían dado cuenta, Claudia. Como estaban tan concentrados en que tenían capacidad, pero no iban a poder ganar, no se habían dado cuenta que en el ejército de ellos había un gigante más grande. Entonces el miedo le atacó la capacidad y le quitó la visión de poder entender quién está contigo. Y eso lo tenía David bien claro. Si miras a quién le sirves, entenderás que tus capacidades sí son suficientes. Dios utilizó la capacidad de David. ¿Y quién era David? Un pastor de ovejas. ¿Qué hacía un pastor de ovejas en un campo de batalla? Eso solamente le cabe en la cabeza de Dios, no en la tuya ni en la mía. Y las capacidades que tenía David, con las cuales llegó al ejército, usted puede leerse el pasaje mejor con más calma en su casa. Usted sabe que trataron de ponerle las armaduras, no pudieron, etcétera, porque David no era un soldado. David era un pastor de ovejas, un chico que pasaba con un arpa. Pero las capacidades de David eran suficientes, Claudia. Pero ¿sabes por qué eran suficientes? Porque estaban en manos de Dios. Porque las utilizó Dios. Bueno, apláudale si le va a aplaudir, hermano. Si tú pones tus capacidades en las manos de Dios, podrás lograrlo. Podrás lograrlo. Usted que está buscando un negocio, que está, qué sé yo, quiere hacer algo, tiene una meta, tiene un sueño, no mires tus capacidades. Mira
que Dios utilice tus capacidades. Te pregunta Dios hoy, ¿qué tienes en tu mano? Le preguntó a Jacob, ¿qué tienes en tu mano? A Moisés, perdón, ¿qué tienes en tu mano? Cuando Moisés estaba frente al mar, ¿qué tienes tú en tu mano? La segunda acción que causa el temor está en Romanos capítulo 8, versículo 15. Como les dije, la primera era donde más nos íbamos a detener, estas son más cortas, para que no se preocupe. Romanos capítulo 8, versículo 15 dice, bueno, leo, yo tengo nueva traducción viviente acá. Dice, y ustedes no, bueno, no cambies la versión, deja la versión normal, para que veamos la diferencia. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. ¿Vieron que es bueno contrastar versiones? Esta versión amplía más la situación. Entonces, en esta acción, el espíritu del temor, y esta es la más peligrosa y es la que menos voy a hablar, pero es la más peligrosa de todo lo que le puedo decir en esta mañana, y es la más cortica que voy a hablar, y es, te quita la capacidad de ser hijo de Dios, o más bien te quita la identidad de hijo. Te quita la identidad de hijo. El temor te quita la identidad de hijo. Entender que eres hijo de Dios te lleva a dimensionar, escúcheme bien, entender que eres hijo de Dios te lleva a dimensionar que el Padre es el Dios de los ejércitos y estás resguardado por la persona más poderosa del universo. Yo no sé si usted me está entendiendo. Quitarte esa claridad sobre tu identidad le permite esclavizarte al temor. Estamos hablando del demonio. Entonces, cuando te roba la identidad de que eres hijo de Dios, te roba la capacidad de entender quién es Dios. Y yo hablaba con Karina y le decía, Amelia, cuando abraza a la mamá o me abraza a mí, ella cree en su mente de niña que Karina y yo podemos contra todo el mundo. Que venga lo que venga, nosotros podemos contra todos y a ella no le va a pasar nada en esa cama cuando está con nosotros. Ya está segura de eso. Tan segura está que por eso es que quiere estar con Karina y yo. Y cuando está con otra persona no quiere estar, porque no se siente segura. Cuando el demonio del temor te quita la capacidad de entender quién eres, o sea, que eres hijo de Dios, te quita la seguridad que te genera el Padre. ¿Y sabes quién es el Hijo de Dios? ¿Sabes quién es Dios? Les voy a dar un poquito de ciencias sociales para que dimensionemos quién es Dios. Resulta que los científicos se percataron de algo. El universo es vasto. Nuestra mente no alcanza a dimensionar el universo. Tampoco lo vamos a hablar. Pero los científicos se percataron de algo que pasa cerquita de la Tierra. Y se percataron del satélite natural. ¿Cuál es el satélite natural? ¿Cuál es el satélite natural? La luna, hermano. Nos ponché uno. La luna es el satélite natural de la Tierra. Resulta, María José, que los científicos, en este caso los astrónomos, los físicos, se dieron cuenta de una particularidad de la luna, que yo sé que usted sabe. Resulta que la luna tiene una distancia perfecta del sol a ella.
y otra distancia aún más perfecta de la luna a la tierra. Tan perfecta es esa distancia o esas distancias que nosotros podemos ver eclipses, Claudia. ¿Sabías que por eso podíamos ver eclipses? Por la distancia que tiene la luna en referencia al sol y en referencia a la tierra. Estoy hablando en chino para algunos, pero voy a tratar de ser maestro aquí. Resulta que los científicos, María José, se dieron cuenta que la distancia del sol a la luna es el mismo número de la dimensión o el tamaño de la luna. ¿Me están siguiendo? Mire todas las cosas que les estoy diciendo. Y resulta que para que exista el eclipse, bueno, no me demoro después más, yo soy la luna, la batería es el sol y el púlpito es la tierra. ¿Estamos bien? Resulta que la luna está a una distancia tan perfecta del uno y del otro que puede tapar toda la proyección del sol a la tierra, y por eso existen los eclipses. Es esta ilusión óptica. Si yo pongo mi dedo acá, puede taparlos a ustedes. Mi dedito puede tapar la visión de ustedes. De la mía, ¿mi dedo puede tapar la visión tuya? ¿Sí o no? Se enredó Claudia. Ahora mismo mi dedo tapa la visión que tengo de ustedes. No, ¿verdad? Pero si yo comienzo a acercar mi dedo, voy a tapar un ojo. Y sigo acercando el dedo. Y sigo acercando el dedo. Y sigo acercando el dedo. Uy, aquí ya no estoy viendo casi. Y sigo acercando el dedo. 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 Y cuando pongo el dedo aquí, ya no los veo. O sea que el dedo está a una distancia perfecta que, aunque es chiquitico en comparación a ustedes, puede tapar la visión de ustedes. Resulta que los científicos llegaron a una conclusión, mi querido hermano. Ellos dijeron, primero, que esa particularidad no se repite en el sistema solar, ni en el universo observable. Eso no se repite en ningún otro lado del mundo o del universo. Y segundo, María José, se dieron cuenta que eso era tan perfecto que no podía ser una casualidad. ¿Me está siguiendo lo que le estoy diciendo? Eso era tan perfecto que no podía ser una casualidad. Y estos científicos de los cuales les estoy hablando son los que tienen las teorías de los alienígenas, porque no estoy hablando aquí de científicos, sino de gente que cree que existen los extraterrestres. Y ellos llegaron a la conclusión de que alguien tuvo que poner la luna ahí, que alguien tuvo que poner el sol allá, y que alguien tuvo que poner la tierra aquí. Sabía que ay, Dios mío, profesor de sociales, ¿cómo se te va a olvidar? La órbita de la luna en relación a la tierra es casi perfecta. Búsquelo por internet o por donde quiera. Y va a ver que la tierra hace una órbita perfecta circular alrededor del sol, y la luna va haciendo una órbita perfecta y parece un anillo, que se fuera haciendo un anillo alrededor de la tierra. Eso solamente lo puede hacer Dios. Y sabe que yo me impactaba más porque yo, cuando escuché la información, Miguel, me fui enseguida al primer capítulo de Génesis. Y en el primer capítulo de Génesis dice la palabra que Dios creó las lumbreras, una para el día y una para la noche. Y sabe que la luna es la que sostiene la vida en la tierra, hablando científicamente. Es la que hace las estaciones, es la que hace todas estas cosas, las mareas. Todo eso de las mareas es necesario, porque si no estuviéramos debajo del agua. Dios mío, me estoy deteniendo aquí. Mire todo lo que perdemos cuando perdemos la identidad de hijos. Dios hizo todo eso, ahora que no puede hacer contigo. Dios creó el sol. El sol es más grande, creo que son 8 veces más grande que la tierra, algo así. ¿Y ahora qué no puede hacer con tu problema? Si tú eres hijo,
cree que Dios está contigo. Y para finalizar, Mateo capítulo 14, versículos 22, 23. Para terminar, esta es una historia muy linda. Para finalizar dice, Mateo capítulo 14, versículo 22, 23 dice, entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Por tiempo voy a decir esta acción. ¿Cuál es la acción que hace aquí el espíritu del temor? Te quita la palabra. Te quita la palabra profética, te quita la palabra que te guía, te quita la palabra que Dios estableció sobre tu vida. Resulta que cuando antes de que Pedro bajara de la barca, Jesús le envió la palabra. Pedro le dijo, si eres tú, di que venga. Jesús le respondió, bueno, ven. Ahí le ordenó, le dio una palabra. Resulta que cuando Pedro va caminando, usted sabe que comenzó a hundirse. Y usted sabe por qué comenzó a hundirse. El espíritu de temor se llenó la vida de Pedro. Perdón. En ese momento, Pedro perdió la palabra. No el privilegio de caminar sobre las aguas, ni no el privilegio del milagro de caminar por las aguas, que es lo que más impacta a la gente. No. Perdió la palabra. ¿Y la palabra cuál era? No era caminar sobre las aguas, querido hermano. La palabra era llegar donde estaba Jesús. Y cuando llegara, devolverse hasta la barca. Porque no se iban a quedar allá en medio del mar. ¿O sí se van a quedar? No, ¿verdad? Iba a regresar con Jesús. ¿Y qué cree usted que pasó? Por eso Jesús es lo máximo. Que a pesar que se estaba hundiendo, que a pesar que lo llenó el temor, que a pesar que pensó que se iba a hundir, a pesar que vio todo el panorama que le estaba pasando y se hundió, Jesús no permitió que se le hundiera la palabra. Dios nunca va a permitir que la palabra de Él se te hunda. Dios, la prédica pasada del hermano este que vino el miércoles me encantó. Y yo entendí que yo era la palabra. Isaac era la palabra. ¿Cuál palabra? La que le dio Dios a Abraham. E Isaac no murió porque era la palabra. Dios no va a permitir que se muera la palabra que te dio. ¿Sabe qué hizo Jesús? Llegó, lo levantó y caminó con él. Jesús no lo cargó. Jesús no le dijo, ay, pobrecito Pedro, tiene miedo, vamos a cargarlo y yo camino sobre las aguas. No, Pedro tuvo otra vez, oiga bien, a pesar de lo que le dijo Jesús, escuche, Pedro tuvo otra vez la suficiente fe para nuevamente caminar sobre las aguas junto a Jesús y llegar a la barca. Y fue ahí donde se apagó la tormenta, no antes. ¿Por qué Jesús no le quitó la tormenta cuando llegó a ayudarlo? Y Jesús sí es masoquista. Ay, Dios mío. No, no es masoquista. Es que quiere enseñarte que a pesar de todo lo que te esté pasando, usted tiene que caminar a la palabra. Tiene que caminar en la palabra. Y tienes que regresar a la barca caminando. No cargado. Ponte en tus pies.